la sesión. Agradecemos la invitación de los dos ministros que estén presentes, la ministra Janet Jara, el ministro Mario Marcel de Hacienda, don Claudio Reyes, las asesoras Pilar Mascaró, María José San Martín y el señor Claudio Reyes, de la superintendencia, sí, el subsecretario de la superintendencia de pensiones, el superintendente Osvaldo Macías, que debe estar por llegar seguramente, el asesor Cristian Abarca de la Secretaría General de la Presidencia, así que le agradecemos su presencia y le pedimos a la secretaria cuenta. Sí, presidente, la cuenta para la sesión de hoy es la siguiente. Se han recibido solicitudes de audiencia ya para el proyecto de Sala Cuna, presidente, de la Asociación de Empresas de Recursos Humanos, perdón, repito, de la Asociación Gremial de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares y de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo. También se solicitó una audiencia de parte de la Asociación de Empresas de Recursos Humanos para presentar su preocupación por la informalidad laboral. Y también informar que se recibieron las indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna, en la que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del texto aprobado en general. Ya, perfecto. Dejémoslos pendientes para que veamos cuándo vamos a tratar eso, sí. los temas. Hay dos temas relacionados con eso. Antes de iniciar la sesión sobre los puntos que vamos a tratar, yo les espero, perdone, ese es el estado de ánimo que tengo yo. El estado de ánimo que tengo yo. No. Nada personal, el estado de ánimo mío. Yo lo que le voy a pedir que dentro de los próximos 20 minutos definamos el primer tema que ya está definido por la comisión y después pasemos a escuchar a don Guillermo Larraín del Consejo Previsional, que le pedimos expresamente que viniera para que no estemos siempre con el tema del tiempo, así que yo espero que una vez que termine la información que va a entregar él, y en un punto vario quiere hacer alguna observación la senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Me acordé cuando era chica con Drácula, entonces me asusté. ¿Que van a Vasconi? ¿Vos te acuerdas? Como los años 70, por ahí. Bueno, por ahí, ¿no? Bueno, a ver, presidente, es que he recibido una denuncia que me gustaría que pudiera enviarse un oficio al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo en relación a una empresa que tiene más de 400 trabajadores y que está construyendo el hospital de Buin, el hospital de una red del Maule, el puente Caucao, y es la empresa Sañartu, que está en directa relación con la Dirección General de Concesiones, en donde no están recibiendo su sueldo, donde hay complicaciones ya, al parecer, toda esta irregularidad hace más de 2 años. Entonces yo tengo toda la información, a ver si es posible que se pueda, si le parece a usted, presidente, y a la comisión, enviar estos antecedentes. Yo ya lo informé, yo era parte de la Comisión de Obras Públicas, se lo envié al Ministerio, como también a Concesiones, pero yo creo que ahora hay que tomar determinaciones en relación a lo que está ocurriendo, porque además son obras muy importantes en el sur y en el centro-sur de Chile. Eso, presidente. Sí, habría acuerdo de la comisión y obviamente los términos que corresponden. Sí, lógico. Porque nunca nosotros podemos suponer irregularidades si no tenemos las pruebas, pero haciendo la investigación que corresponde. Generalmente aquí en esta comisión apoyamos esta solicitud de información para que en este caso el Ministerio controle y averigüe y nos pueda informar en el estado de las cosas. En esos términos. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, mira, en primer lugar queremos señalar lo siguiente para que estén todos informados. Qué bueno con la presencia del senador Saavedra, que también nos acompaña, el senador Galilea y el senador Kuchel, que viene en representación del senador Luciano Cruz Coque,
y también con la presencia del senador Edwards, que no es miembro de esta comisión, pero está muy interesado en el tema, y también el senador Sandoval, todos muy interesados con este tema. Bueno, en primer lugar, yo quiero informarles a ustedes, y después, si no sé si usted me pide la palabra los ministros, quiero informarles que nosotros nos reunimos, esta comisión, nos reunimos con el ministro Marcel y con la ministra del Trabajo y su asesor Cristóbal Nuneus, y nosotros concordamos y nos pusimos de acuerdo en señalar temáticas para afrontar la reforma previsional. Y cuando hablamos de temática, nosotros tenemos un esquema de trabajo estructurado desde la A hasta la F de 6 puntos que queremos escucharlo en cada una de las sesiones. Si es necesario, haremos una segunda sesión, de repente el tema, y sobre esa base, aquí no hay ningún acuerdo con el gobierno, no hay ningún protocolo firmado ni que se vaya a firmar con el gobierno, sino que solamente es la discusión temática de estos temas, discusión temática. La idea es que cuando terminemos de discutir estos 6 puntos, el gobierno tiene la posibilidad de indicarnos a qué está dispuesto en indicaciones. Si esas indicaciones, que no se pueden presentar hasta que hayamos votado la idea de legislar, si esas indicaciones, antes de producirse la entrega de esas indicaciones formalmente, nosotros llegamos a algún acuerdo con el gobierno, se suscribirá un protocolo de acuerdo, pero eso depende exclusivamente del tratamiento de estos 6 puntos que vamos a dar a conocer y luego veremos. Esto es independiente de la discusión presidencial y ministerial con respecto a la decisión que van a tomar ellos. Nosotros le hemos indicado como oposición, para dejar claro las cosas, que nosotros no estamos de acuerdo en fijar una fecha. Aquí no se trata tampoco de esperar un año, nadie está pensando en eso, pero nosotros a lo menos necesitamos que cada uno de estos temas que estamos analizando se requiera 1 o 2 sesiones, y en ese sentido que escuchemos a las personas que vengan. Tenemos que definir qué personas van a hablar en cada uno de los temas. Ahora, el gobierno está en todo su derecho, para dejar las cosas claras, el gobierno está en todo su derecho de darle urgencia o discusión inmediata a este proyecto, pero nosotros le hemos señalado que a la luz de los antecedentes que tenemos, la oposición obviamente va a votar en contra. Nosotros tenemos voluntad de avanzar. Yo creo que es malo para el país si nosotros no avanzamos. Hemos estado sometidos, muchos, a un fuerte lobby que yo no acepto y que yo ya lo he dicho en la prensa, de que yo no estoy disponible para el lobby de la AFP. Pero tampoco yo soy un enemigo de las AFP. No me gustan, pero también entiendo de que aquí lo principal es ver cómo mejoramos la previsión en Chile. Pero también estamos ciertos de que hoy día subirle las pensiones a la gente yo lo veo muy difícil. Lo que tenemos que colocarnos de acuerdo en esta temática, en lo posible, no sé qué determinación en cuanto a los tiempos tomará el gobierno, es su decisión, nosotros también, pero tiene que quedar sumamente claro, lo hemos conversado en la comisión, nosotros hemos dicho esto mismo, lo volvemos a repetir, nosotros creemos que para cada uno de estos temas se necesita lo menos 1 semana. O sea, para nosotros como oposición es un imposible que esto se vote menos en el mes de mayo. O sea, es un imposible. Entonces, más allá de lo que nosotros queramos y pensamos, yo quiero dar a conocer primero los temas, porque aquí la comisión es la que estuvo de acuerdo, sino que para efectos de... Y después yo voy a abrir la palabra, espero que no nos quedemos pegados con este tema, porque es muy importante escuchar a don Guillermo Larraín a nombre de
del Consejo de Previsión. Yo voy a leer estos temas y después temas que han sido consensuados con todos los miembros de la comisión titulares, con todos. ¿Ah? Y que aquí solamente teníamos que refrendarlo, es decir, esta es la forma en que nosotros vamos a discutir la reforma previsional, independiente las cosas que puedan pasar. Bueno, el esquema de trabajo de reforma de pensiones, nosotros lo que hemos querido, junto al gobierno y al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y a cada uno de los miembros de esta comisión, es estructurar la discusión del proyecto agrupando las propuestas en torno a temas lo más autocontenido posible. Para tal efecto se proponen 6 áreas de discusión siguientes. Y yo quiero hacer hincapié, esto es discusión, debate, diálogo. Si se puede construir un acuerdo, bienvenido sea. Pero es discusión. Aquí no estamos votando nada, aquí no hay ningún compromiso. El único compromiso que tenemos todos es la buena voluntad, es tratar de avanzar en algo, en lo que podamos, independiente de las intensidades de cada uno con respecto a este proyecto, pero los temas sí fueron consensuados en cómo vamos a ver esto. Y yo tengo que darlo a conocer para que queden en acta y después refrendarlo por los miembros de la comisión, la forma en que vamos a trabajar el proyecto. La letra A es el mecanismo de aumento de volumen de ahorros y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida, es decir, capitalización, incluyendo aportes a la cuenta individual de cargo del empleador, aumento del límite de renta imponible, reducción de lagunas de cotización, cotización de trabajadores independientes, entre otros. Ese es el punto número 1 o letra A. B. Mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia en la industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros. Tercer punto, C. Pensión garantizada universal, incluyendo cobertura de beneficiarios, valor del beneficio, fuente de financiamiento, ajuste y gobernanza intertemporal. D. Número 4. Aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes, asegurando suficiencia de los beneficios, requisitos y reglas para acceder a ellos, financiamiento de largo plazo y neutralidad desde el punto de vista de las decisiones de trabajo, ahorro y retiro. El punto E, que es el punto número 5, modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para los actuales pensionados, incluyendo solidaridad intergeneracional, seguros de longevidad y modalidades alternativas de retiro, entre otros. El punto F, número 6 y último, es arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia y participación, instancias de educación y participación que eleven la confiabilidad y legitimidad del sistema de pensiones. Para cada uno de los temas señalados se va a convocar a audiencias específicas y se identificará metas posibles de alcanzar, enmarcando con ello la discusión en particular de las propuestas del Ejecutivo, las provenientes de parlamentarios, expertos e instituciones. Ofrezco la palabra al senador Kuchel sobre la materia. Señor presidente, bueno, le agradezco la información que nos ha dado. Yo estoy reemplazando al senador
Luciano Cruzcoque no conozco, no he participado, pero me interesa el tema realmente y me preocupa en mi región que, como lo he señalado en otras oportunidades, hay mucho trabajador por cuenta propia, empresarios, agricultores, pescadores, transportistas, comerciantes, etcétera, y me preocupa la informalidad. En mi región la informalidad del año pasado, ahora, salió ayer en el diario El Yanquihue y creció en 18,8% la informalidad. Ese es un punto, a mi juicio, que se justifica por sí solo y no lo veo incorporado, lo veo, digamos, indirectamente cuando habla de la reducción de las lagunas de cotización, por ejemplo, pero no lo explica todo eso. Creo, me parece que es parcial, lo mismo que las cotizaciones de trabajadores independientes. Pero yo creo que merece un punto. Lo segundo, la evolución demográfica de la fuerza laboral y las imposiciones. Eso sí que no lo encuentro acá. Y tercero, un análisis económico de número de la relación entre crecimiento económico y rentabilidad de los fondos, cualquiera sea la administración. Un país estancado, los fondos previsionales no van a crecer porque los fondos en la bolsa o los recursos fiscales no van a ser suficientes, sin considerar los aspectos demográficos. Entonces, quiero hacer presente esas tres preocupaciones adicionales. Informalidad, tema demográfico, tema de crecimiento económico y rentabilidad. Gracias. Yo quiero señalarle que Por favor. muchos de sus temas fueron abordados en la reunión que nosotros tuvimos, pero tuvimos que llegar a un acuerdo. Mira, todos los temas, primero tenemos que empezar con algo, porque creo que para el país es malo no hacer nada. Entonces tenemos que empezar de alguna manera a tratar los temas. Eso no significa que no puedan haber otros temas, pero ya tenemos un esquema. A ese esquema se pueden incorporar, pero todas las aprensiones que hay fueron consideradas por los miembros de esta. Muchas de las cosas que usted ha señalado fueron conversadas con el ministro y con la ministra del Trabajo. Yo quiero señalarle que se ha formado una comisión técnica en que se permitió que cada uno de los senadores nombrara un experto, el gobierno nombra a los suyos y nosotros a los nuestros como parlamentarios de la comisión, y este grupo de personas son personas académicas, técnicas, que tienen experiencia, son todas personas muy serias, de todos los sectores, y cada uno de ellos yo puedo dar a conocer los nombres. En primer lugar, la Renovación Nacional, a la María José Saldívar, nosotros como UDI a Cecilia Cifuentes, el señor Benavides en nombre perdón, la señora Paula Benavides en nombre del Partido Socialista, Hermes Gutiérrez en nombre de la senadora Sepúlveda y Soledad Ormazábal en nombre de Luciano Cruzcoque, Evópoli, y ellos tengo entendido que se van a juntar mañana, van a tener una reunión, ya han sido contactados, han estado conversando el tema y a mí me parece que es muy importante, digamos, ese avance. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es requerir el acuerdo de los miembros de la comisión para comenzar el tratamiento de esta fórmula que acordamos hacerla. Más allá, una. Presidente, bueno, muchas gracias por la explicación. Yo se lo he manifestado en privado, obviamente, pero yo también estoy trabajando con un experto, se llama Carlos Gómez. Él tiene un conocimiento acabado y de muchos años de esta materia y me encantaría poder, ojalá, dado que creo haber demostrado bastante seriedad respecto al tratamiento de este proyecto, que pueda ser incorporado. Nosotros también tenemos a varios asesores, pero estas fueron decisiones institucionales que se tomaron y obviamente todos son bienvenidos, pero comprenderán que esta mesa que se creó con el gobierno no va a ser más de 8 o 9 personas
y nosotros queremos darle celeridad. Eso no implica de que cuando tratemos los temas puedan hacer uso de la palabra, los digamos, si el tiempo nos alcanza, pues esto no es fácil llevar adelante esta discusión. Son todos temas que requieren una o dos sesiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos sesiones acá, se hacen demasiadas preguntas y nos tomamos todo el tiempo en las aprehensiones, en las preguntas, en los reparos, y bueno, y no vamos avanzando. Entonces en eso yo voy a ser sumamente estricto con el tiempo, aunque se me puedan enojar, pero yo voy a hacer cumplir el reglamento porque para nosotros es muy importante que el país sepa, más allá de las decisiones políticas que toma el gobierno, lo digo yo, que vea que por lo menos estamos tratando aquí de avanzar. Entonces yo quiero pedir de parte de los parlamentarios la unanimidad de esto. Yo no sé, me hubiera gustado que el senador Cruz Coque te hubiera informado de que esto fue un acuerdo de los miembros titulares de la comisión. Perdón, presidente, es que aunque él me hubiera informado, yo echo de menos estos temas. Sí, pero estamos de acuerdo, pero yo tengo que votar esto. Ningún asesor ni tampoco No, consultar al senador. está bien su inquietud, sus aprensiones, todo la tenemos, porque lo que pasa en nuestra región de los lagos está pasando en todo Chile, lo que es la informabilidad. No es un tema de una región, pasa en todas partes, obviamente cada uno. Sí, representa los lagos, sí. Solo decirle al senador que con justa razón usted plantea estos temas, ¿no? Pero lo que nos ha propuesto el gobierno, por lo menos lo que tiene que ver con los independientes, de cómo se incorporaría en esta reforma, la informalidad, ¿no es cierto?, que nos preocupa en la PGU, etcétera, también están incorporados en la discusión. Quizás lo único que faltaría de lo que usted ha planteado tiene que ver más bien con el crecimiento económico, etcétera, que es parte importante del reflejo, ¿no?, en el crecimiento de los fondos a partir de las inversiones, etcétera. Eso yo creo que lo único que faltaría, pero lo que usted ha planteado, con justa razón, y lo hemos escuchado tanto en sala como aquí, están incorporados en la reforma. La forma de cotización, la flexibilidad en la cotización e incluso la flexibilidad en la inversión que también trae este proyecto, que tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, entendiendo lo que usted plantea, pero están incorporados dentro del proyecto, quizá incorporarlo en la minuta, pero lo hemos visto. Eso. Y también hemos expresado nosotros también nuestro interés, más allá del concepto de separación de la industria. Nosotros hemos hablado que nosotros tenemos que avanzar en los temas de regulaciones en las comisiones, regulaciones en que no sea siempre el cotizante el que tenga que enfrentar las pérdidas. En fin, nosotros tenemos voluntad de avanzar en esto. Ahora, yo quiero señalarle de que con quien converso, académicos, gente que tiene experiencia, porque este es un tema muy técnico, todos nos dicen que las reformas previsionales que se han hecho en el mundo, de muchos países, son graduales. No pueden ser un cambio de un día para otro, y más aún en el caso de Chile, en que lamentablemente no tenemos los recursos. Somos un país, como ha dicho el senador aquí, no ha podido crecer por los problemas de la economía, que todos sabemos, pero tratemos de abocarnos a este tema, así que yo pido el acuerdo para comenzar a trabajar y citar en torno a esta propuesta de trabajo y también de buscar alguna fórmula, más allá de que, porque algunos parlamentarios todos dicen hagámoslo el lunes. Sí, vamos a citar determinados lunes, pero de repente a mí me gustaría ver la posibilidad de que podamos tener en la semana, dependiendo de la disponibilidad de todo, hacer una sesión de 1 hora, de 3 a 4 antes que empiece la sala, y escuchamos a un expositor. O sea, vamos a tratar de buscar la mejor fórmula. Señor ministro Marcel. Sí, gracias, presidente. Respecto a la inquietud del senador Kuchel, quería aclarar que los temas de informalidad están 100% incluidos en el punto A. En el primero, que es cierto, sobre la acumulación de cotizaciones, y que tanto los temas de demografía como de crecimiento y el mismo tema de informalidad están incorporados en los modelos con los cuales vamos a estar haciendo las proyecciones del sistema.
¿ah? Al final de la presentación que hicimos nosotros explicamos cuáles son los modelos actuariales con los cuales se está trabajando. Los parámetros de esos modelos actuariales corresponden precisamente a la demografía, corresponden al crecimiento económico, la informalidad. Entonces, digamos, en el curso de la discusión es perfectamente posible al momento de hacer las proyecciones, ver cómo responden esas proyecciones frente a diferentes escenarios para estas variables. Así que, sinceramente, no veo mayor dificultad en abordar los temas que plantea el senador Kuchel. Senador Kuchel y la ministra para que ella cierre. Para decirlo de otra forma, ¿cuál es la evolución de las principales variables con proyecto y cuáles sin proyecto? Que es como lo hacen en las empresas, en fin. Ya. Sí, a ver, senador Kuchel, bueno, usted está viniendo a esta comisión, pero créame que todos los temas que usted ha dicho lo hemos conversado y es una preocupación de todos, no solamente de la oposición, de todos, ¿ah? Con matices, pero es una preocupación y esos temas los hemos hablado acá, las preocupaciones que está viviendo el país en materia económica. Yo voy a darle la palabra a la ministra del Trabajo para que don Guillermo Larraín pueda iniciar su... Breve, presidente. Primero, valorar el acuerdo que se podría ratificar en esta instancia porque nos permite avanzar. Quisiera señalar que varias veces se pone en discusión lo que falta para empezar a discutir y la verdad es que eso no permite que avancemos en lo que sí tenemos presente para empezar a discutir. Uno de los elementos planteados y que ha sido objeto de debate por parte del senador Kuchel, por su intermedio presidente, que ha sido parte del debate en los últimos días que se ha instalado comunicacionalmente, es el tema de la edad de jubilación. Y por cierto, más allá de que la propuesta del gobierno no contemple subir edad de jubilación, quería poner un antecedente en común porque creo que es importante. En Chile la edad de jubilación es habilitante, pero no es definitoria. De hecho, la OCDE emite en diciembre todos los años un informe y en Chile la edad efectiva de jubilación de las mujeres es de 63 años con 7 meses. Y con esa edad de jubilación efectiva tenemos las pensiones que tenemos. Y en los hombres es de 67 años con 3 meses. Entonces, cuando se plantea que esto va a cambiar porque la gente trabaje 2 o 3 años más, eso está ocurriendo, ya lo he hecho. De todas maneras, hay varios informes que respaldan el proyecto de pensiones y que absorben algunas de las dudas planteadas, como el de impacto regulatorio que señala los efectos tanto en mercado de capitales, en mercado laboral, en rentabilidad de los fondos de pensiones y en el futuro también de tasas de reemplazo. Mire, un dato solamente de la urgencia de esta discusión. Las trayectorias decrecientes de la rentabilidad de los fondos de pensiones, uno las puede mirar, ¿cierto?, en perspectiva histórica. Y el fondo C, que es un fondo que está en el promedio del riesgo, ha tenido este comportamiento. La rentabilidad promedio de la década del 80 fue levemente superior al 12,6%. ¿Ya? En la década del 90 fue del 10%. En la década del 2000 fue del 5,7%. Y en la década del 2010 del 4,8%. Entonces, tenemos que hacernos cargo y hay temas que seguramente pueden quedar afuera ahora de la discusión, pero no significa que los que sí están dentro de la discusión no los abordemos. Nosotros tenemos la voluntad que esto salga y sin duda este acuerdo permitiría avanzar con una agenda concreta. Así que valorar la disposición de todos los sectores políticos a poder confluir en una agenda que nos permita ir avanzando, porque si uno pone el foco en lo que no está, la verdad siempre va a encontrar algo. Yo el otro día leí unas declaraciones que decía que como habían 2.800.000, bueno, decía otra cifra, pero la verdad es que hablaba de 2.800.000 personas en la formalidad, no se podía avanzar en una reforma previsional. Y en materia de informalidad, Chile tiene los mismos indicadores que antes de la pandemia. Los mismos. En la pandemia bajaron porque se confinaron también los informales. Claro, es que si uno lo mira como agregado país, puede ser la realidad de su región. Si uno lo mira con Latinoamérica, en Latinoamérica el 50% es informal. Si uno lo mira con países como México, el 70% es informal. Entonces uno puede dar distintas miradas. El tema es que para poder facilitar que no haya más informales, hay que hacer cambios, porque hoy día sinceramente las personas piensan que su cotización no vale la pena.
sacan casi lo mismo que con la PGU. Entonces, hagámonos cargo de lo que podamos. Sí, yo Gracias, quiero presidente. decirle, antes de darle la palabra al ministro Marcel y empezar con don Guillermo, decirles dos cosas, en mi calidad de presidente de esta comisión. Yo quiero decirle y a los miembros de la comisión, por favor, no sigamos el juego de algunos sectores de oposición y de gobierno oficialista en que se trata de confundir a la opinión pública. Aquí queremos tratar de avanzar en función de las reformas, pero tampoco hay que creer y tomar como propio discusiones como la que se señaló en el día de ayer, que claro, los técnicos pueden entender que en los países tiene que subir la edad de la jubilación, es una cuestión técnica, pero yo lo que quiero señalar que en Chile no están dadas las condiciones y no conozco ni ha nacido todavía el presidente que se atreva a subir la edad de jubilación desde el punto de vista político. Todavía no ha nacido. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, ser práctico, ¿no? Es práctico y tratar de solucionar los problemas, yo ya nací, dice. No, los problemas, porque entonces en el día de ayer la discusión era que un sector de empresariado decía que hay que subir, que los técnicos sí dicen muchas cosas que pueden tener razón, pero eso no se puede hacer, sí. Ministro y don Guillermo. Sí, presidente, solo quería aclarar entonces cómo Sí, sería estamos. la forma de trabajo. Sí, Entiendo- estamos de acuerdo todos con la forma de trabajo, independiente, perfecto. ¿Sí? Es que ¿sabe lo que pasa, señor presidente? Mire, nos gastamos de nuestras vidas 2 o 3 horas en donde concluimos que esto era lo que íbamos a trabajar. Entonces, yo, por respeto a nosotros, a nuestra mínima paciencia, es que pediría que lo aprobáramos esto y entráramos entonces en el camino de las conversaciones. Perfecto. Sí, no, yo solo quería aclarar operacionalmente lo que significaba, ¿cierto? Porque usted dijo que la idea sería ir abordando cada uno de estos temas en una semana, o sea que en el fondo, 1 o 2 audiencias. claro, durante las próximas 6 semanas de trabajo legislativo, digamos, cubriríamos los 6 temas, ¿sí? Y que en esas sesiones se recogerían, me imagino que habría alguna presentación inicial, se recogerían opiniones externas, se recogería lo que venga de la mesa técnica y luego se trataría de ir redondeando, ¿cierto?, cada semana en esos temas, ¿sí? Y la idea sería que una vez que nosotros resolvamos cada uno de los temas, quizás algunos no los vamos a resolver, bueno, ¿cuál es la proposición del gobierno en el sentido de que ustedes nos dijeran, mira, el gobierno está dispuesto a hacer estas indicaciones? ¿Estamos de acuerdo o no? Y firmaremos un protocolo de acuerdo en el caso que estemos de acuerdo. Por eso yo he hablado de discusión y debate. Si logramos consenso, perfecto. Pero con un acuerdo en que ustedes se comprometen a ciertas cosas que nosotros también tenemos que estar de acuerdo y obviamente y después eso se pondría en discusión la idea de legislar. Es que si usted está pidiendo, y yo delante lo escuché que era imposible, yo quiero pedirle lo posible a usted, lo posible, porque si usted pide... y Es yo que le si puedo usted me pedir- trae una fórmula mágica, yo no se la tengo compro. fórmulas mágicas, lo que ocurre es que si usted pide, también tiene que dar. Entonces, yo le pediría que en ese minuto votemos la idea de legislar a lo menos. Entonces no pidan tanto. No, bueno, ya no vamos a pedir tanto. No vamos a pedir tanto, pero está bien, no enredemos la cosa cuando nos comprometimos a una vez por semana. Sí. Tenemos, presidente, que en el fondo lo que se haría es 2 sesiones, como dice el senador Galilea, ojalá, ¿cierto?, sobre ahorro y densidad. Y ahí veríamos las iniciativas concretas, ustedes traerían algunos exponentes y nosotros traeríamos en la segunda sesión del primer tema una propuesta de indicación. Así ¿Les es. parece que trabajemos así o no? Para ir avanzando Sí, concretamente. ¿te parece? Ya. Entonces, para ir cerrando temas, porque hay varios los que podemos estar de acuerdo más simplemente. Ya. Nosotros Ya, es nos lo que comprometemos podamos- a eso. Si les parece bien. Ya, dependiendo la sesión, lo único que pregunto es que claro, ya, bueno, veamos el tema de las indicaciones, así como estamos diciendo ahora. También es muy importante la colaboración de los parlamentarios
porque si ocupamos todo el tiempo para hacer preguntas no vamos a terminar nunca, y ahora por lo menos queremos dejarle a don Guillermo, tiene usted la palabra. Sí, esa es la palabra, en la medida de lo posible todo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor poder dirigirme a ustedes. Antes de hablar como presidente del Consejo Consultivo Previsional, quisiera hacer una observación como ciudadano, que tengo este privilegio de estar acá. Quiero abusar un poquito de eso. Yo creo que el Senado ha sido siempre en Chile el espacio donde se logran acuerdos para resolver problemas graves que enfrenta Chile. Y usted dijo, presidente, al inicio de que este era un tema muy importante. Yo creo que es crucial, es más que importante. Y es muy importante que este Senado logre desentrabar este problema que llevamos 13 años básicamente discutiendo. Entonces quisiera aprovecharme de su invitación para hablar primero como ciudadano y decir eso. Ahora tomo la invitación tal cual como se me hizo y quisiera compartir con ustedes la presentación. Ahí está. Ya. Primero, déjenme... Vengo acá como presidente del Consejo Consultivo Previsional. Este es un consejo que somos cinco miembros, dos de los cuales fueron nombrados acá como expertos que van a estar asesorando a la comisión, Paula Benavides y Cecilia Cifuentes, pero además de ellas dos está Carlos Díaz como vicepresidente, András Sutov como consejero y yo como presidente. Un grupo transversal de gente que ha trabajado estos temas por mucho tiempo. Me parece importante resaltar, porque para que quede claro en cuál es el contexto en el cual hablamos, que este Consejo Consultivo fue creado a raíz de la reforma del año 2008, y nuestra función, ahí están los 5 puntos, no quiero latearlos con esto, pero es básicamente ser asesores de los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en todo lo que tenga que ver con las pensiones solidarias y la pensión garantizada universal, y emitir pronunciamiento a través de un informe de carácter público que estamos pretendiendo sacarlo a finales del mes de mayo, esta vez con la opinión formal del Consejo respecto de la situación del sistema de solidaridad durante el último año. Hay otras cosas que están ahí, pero básicamente ese es nuestro contexto. Tenemos un margen estrecho, bien definido, en las cosas en las cuales nos podemos pronunciar. El resto de las cosas uno puede tener una opinión personal, pero en tanto consejo tenemos una opinión bastante definida. Entonces quisiera hacer una referencia a algunos de los temas que están ahí planteados en la pantalla y que están dentro del objeto de nuestro mandato. Refrescar algunos números al inicio para recordar que ¿qué ha pasado con el número de personas beneficiarias de los sistemas de solidaridad? Primero, lo que era el sistema de pensiones solidarias creado con la reforma del 2008 y luego con la PGU en las reformas del año 2022. Y ustedes ven que hay un incremento bastante sustantivo en la cantidad de personas beneficiarias, desde en torno a las 360.000 personas que eran beneficiarias el año 2008 de la pensión básica universal, y con todos sus componentes y incrementos de cobertura, hoy día llegamos a un total de más de 2 millones de personas que están recibiendo algún tipo de beneficio en términos de solidaridad. Lo fundamental es, por supuesto, la PGU. Precisamente por los temas de longevidad es que la mayor parte de los beneficiarios de este sistema son mujeres, largamente, con prácticamente el 59% de los beneficiarios son mujeres. Esa es la realidad de lo que las personas que están hoy día recibiendo estos beneficios. Una cosa que es importante es qué porcentaje representan de la población de mayores de 65 años
estos beneficiarios y por supuesto ha ido subiendo también. Hoy día prácticamente el 85% de las mujeres chilenas está por sobre los 65 años está recibiendo la PGU con los datos que examinamos nosotros en el Consejo y en torno al 73% en el caso de los hombres. Entonces, realmente, para la población de mayor de 65 años, el esquema solidario es absolutamente esencial para su calidad de vida en los últimos años de su vida. Algo parecido, pero con menos fuerza, ocurre en materia de las pensiones de invalidez. Había un incremento, pero más matizado, pero también esto forma parte de los beneficios del total del sistema solidario que tenemos hoy día en nuestro país. Desde el punto de vista fiscal, que es una de las áreas que tenemos que examinar nosotros, ha habido un incremento de 10 veces respecto del gasto público que se comprometía en el sistema de solidaridad el año 2008. El 2008, lo que era el sistema de pensión mínima, pensión asistencial, determinaba un gasto que era del 0,2% del producto. Hoy día ya estamos en el 2% del producto y eso es un incremento bastante sustantivo. Todavía está por debajo de los números que tienen países desarrollados, pero el esfuerzo que ha hecho el país en materia de gasto en solidaridad para esta población es realmente muy grande. Y ustedes pueden ver que hay como dos fases, ¿no es cierto? Una fase inicial, o tres fases en realidad. Una fase inicial después de la reforma del 2008, donde el sistema de pensiones solidarias creció bastante fuerte. Durante los periodos siguientes, hasta el año 2017-18, el crecimiento fue relativamente débil, pero ya el 2019 y sobre todo el 2020, estallido social y pandemia de por medio, viene un incremento sustantivo en el gasto público y en los últimos 3 años pasamos, o 4 años, pasamos de un gasto del 0,9% del producto al 2% actual. La verdad es que el incremento en las transferencias que está haciendo Chile hoy día a sus adultos mayores ha crecido de una manera muy significativa en los últimos años. Ahora, hay un tema respecto del monto de esta pensión, que es una preocupación de todo el mundo. O sea, una cosa que todo el mundo o muchas personas reciban una pensión y otros que les alcance para algo. Y ahí tenemos mucho que mejorar todavía con la incorporación de la PGU y los últimos incrementos que se le hicieron a la pensión básica solidaria el año 2020. Después con la PGU, después se sobrepasó con bastante largueza lo que es la línea de extrema pobreza, pero todavía al día de hoy estamos con un monto de pensiones que está por abajo de la línea de pobreza. Entonces ahí hay un desafío efectivamente que es importante de considerar y que el proyecto evidentemente incorpora en sus objetivos. Ahora, respecto de las medidas que tiene el proyecto de reforma, una cosa tiene que ver con los aumentos en la cobertura y en los montos de la PGU. Estas dos incrementos que son evidentemente muy importantes por las razones que acabo de decir, porque hay mucha gente pero que está todavía con niveles de beneficio que están por abajo de la línea de pobreza, están condicionados por lo que estamos denominando los gatillos, ¿no es cierto? Hay un gatillo que detona un incremento en los montos de la pensión a los 250.000 pesos y otro gatillo que incrementa la cobertura para esta población. Los montos están ahí, estos son datos que están en el proyecto, no dependen de nosotros, simplemente queremos decir que están ahí presentes en el proyecto que ustedes conocen. Y básicamente lo que nosotros vemos es que la condición del aumento de la PGU a los 250.000 pesos es algo que podría tener lugar durante el año 2024 en la medida que el Estado tenga los recursos necesarios, porque los gatillos tienen que ver con los ingresos estructurales del Estado y los ingresos estructurales del Estado requieren entonces un soporte tributario importante. Entonces, lo que nosotros vemos es que en la medida que el pacto fiscal pudiera avanzar o que se le agreguen recursos tributarios estructurales al país importantes, podría detonarse entonces este incremento de la PGU a los 250.000 pesos, que si ustedes ven, voy a
volver atrás, en esta lámina los 250.000 pesos dejarían a las personas receptoras, beneficiarias, por sobre la línea de pobreza, ¿no? Entonces superaríamos la barrita verde que está ahí, y eso es un objetivo importante. Pero eso requiere recursos estructurales del Estado que hoy día no están disponibles. Sin pacto fiscal, eventualmente esto podría ocurrir durante el año 2025, hacia finales del 2025 o el segundo semestre del 2026. ¿Ah? Y ese es básicamente el escenario que nosotros vemos en materia de esta primera condición, es decir, el incremento de la pensión de la PGU desde los 219.000 a 250.000 pesos el día de hoy. La condición de aumento de la cobertura al 100%, si es que hubiera pacto fiscal, eso podría cumplirse en el 2025. Y por lo tanto el incremento de la cobertura parte 6 años después hacia el 2031. Sin pacto fiscal no vemos que sea posible este incremento en materia de cobertura. Ahora, el proyecto contempla una especie de cláusula de escape a esta regla, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el hecho de que eventualmente pudiera haber una proyección de que a lo mejor no este año se cumple los gatillos, pero sí las proyecciones hacia los próximos 2 años. Eso es algo que tiene el proyecto y que eventualmente pudiera acelerar los dos el incremento que estamos mencionando acá, y están ahí en el proyecto como ustedes lo conocen. Respecto de las leyes especiales, hay un incremento que nos parece que apropiado en los beneficiarios que reciben pensiones de las denominadas leyes Valech y Rettig y de exonerados. Hay una mejor incorporación de la forma como se hacen estos cálculos. Nos parece bien. En la práctica, en la forma como estaba siendo calculado, ninguno de estos beneficiarios era en los hechos receptor de PGU, porque había que hacer un ajuste. Con los cambios que hay, sí se incorpora un incremento, es decir, lo que se hace es que se suman todas las pensiones que la persona recibe, y eso da origen a un incremento digamos, a esas personas las hace beneficiarias de la PGU, no en la totalidad del monto que otras personas recibirían, pero sí en una fracción, y a nosotros los cálculos que nos dan es un cálculo que es bastante significativo de todas formas para esas personas. Una cosa que trae el proyecto y que nos parece importante de destacar es una nueva función para este Consejo. Este Consejo, el proyecto contempla un incremento, una tarea adicional, que es hacer un análisis de suficiencia de la pensión garantizada universal. Eso nos parece que es útil porque efectivamente la suficiencia, entendida como la tasa de reemplazo o algo que habrá que definir en su minuto, no está definido en el proyecto, sino que se habla simplemente de suficiencia. Puede ser respecto de la línea de pobreza, o puede ser respecto de alguna definición que se acuerde en términos de tasa de reemplazo. Nos parece que es útil porque al final del día lo que nos interesa es que los adultos mayores tengan efectivamente un nivel de vida que nos deje a todos como sociedad tranquilos. Entonces, que haya una opinión y que el Consejo, que con la formación que yo les acabo de mencionar, que es transversal, que es ultra profesional, que es muy técnica, nos parece que es una buena instancia para poder hacer una reflexión adecuada sobre los niveles de suficiencia del que está entregando el sistema. Esto tiene que ser hecho de manera formal. Nos parece bien como está en el proyecto de ley, es decir, hay un procedimiento, hay plazos que hay que cumplir para poder hacer esto efectivo. En caso que el Consejo, hay una simetría porque el Consejo
solo puede recomendar incrementar la pensión, no puede recomendar bajar los niveles de la PGU. Eso es algo que está ahí y está bien ahí. En el caso que nosotros eventualmente el Consejo en el futuro pudiera proponer un monto de incremento superior, entonces hay que hacer un diálogo con el Consejo Fiscal Autónomo, porque efectivamente o cualquier incremento que pudiera sugerir el Consejo va a tener impacto fiscal, y eso por lo tanto hay un diálogo que tener con el Consejo Fiscal Autónomo, porque lo que nos interesa es que las promesas de pensión que haga el Estado de Chile sean promesas creíbles y que efectivamente estén los recursos para ello. Entonces nos parece que en general esta figura es adecuada. Me voy a saltar algunas líneas porque me imagino que van a haber muchas preguntas. Déjenme ir directamente a los temas de impacto fiscal del proyecto. Las proyecciones que hemos recibido nosotros de la DIPRES, fundamentalmente, nosotros no tenemos capacidad de elaborar proyecciones propias, sino que lo que hacemos es simplemente recibir la información de la DIPRES y pasarlas por filtro, discutirlas, comentarlas, pero son básicamente proyecciones que vienen hechas por la Dirección de Presupuesto. Lo que estiman es un incremento en los beneficiarios de la PGU que va a crecer en forma bastante significativa en los próximos años. Ya un poco me refería a eso, de manera que eso está bastante claro. Déjenme ir por último a un tema que justamente estaba mencionando el senador Kuchel cuando estaba hablando ahí, y tiene que ver con el impacto de la PGU sobre el mercado laboral, y en particular sobre la informalidad, que era un tema que estaba mencionando ahí, que el ministro también se refirió, y que este año ha adquirido una relevancia notoria. Este año han habido al menos 2 informes sobre los temas de informalidad que son bien relevantes. Uno que hizo una comisión que encargó la SOFOFA con otros grupos empresariales, que ya dio ese informe existió, y nosotros lo estamos discutiendo también en el Consejo Consultivo Previsional. Entonces, ¿qué podemos decir respecto del impacto en el mercado laboral y en el ahorro de 2 cosas que contempla el proyecto de ley, que es el incremento paulatino de la PGU a 250.000 pesos y en la ampliación del universo a las personas que podrían calificar como beneficiarias? Lo que nosotros hicimos fue, y no lo hice yo acabo de llegar al Consejo, llevo un poquito más de un mes ahí, esto lo hizo la presidencia anterior que tenía Alejandra Kraus. Se encargó un estudio licitado, digamos, en forma pública, de buena calidad. Y en ese estudio entonces se hicieron distintos escenarios para averiguar, para estudiar qué podría ocurrir en términos de informalidad y de propensión al ahorro de distintos grupos poblacionales sobre la base de los incrementos en la pensión que están ahí señalados en la pantalla, y de los incrementos en la ampliación en el universo de personas beneficiarias producto de la eliminación de la focalización. Entonces, me gustaría compartir con ustedes el análisis que se hizo respecto de estos temas, y lo que se hizo fue básicamente dividir a todos los beneficiarios potenciales por grupos, para entender un poco qué le pasaba a cada grupo, justamente porque cuando uno habla del agregado, como que los grupos más chicos se pierden, y lo que les voy a mostrar acá es que hay grupos chiquititos donde el impacto es menor, pero en el grupo grande el impacto es bastante grande. Entonces me quiero referir a eso. Primero, los grupos de los actuales beneficiarios de la PGU, es decir, personas que hoy día están ya con PGU, cómo se verían afectadas sus decisiones de trabajo y de ahorro respecto de este incremento en el monto y de la cobertura. Como decía la ministra Jara recién, en Chile no es obligatorio jubilar a la edad legal de jubilación. La gente puede continuar trabajando. Entonces, los actuales beneficiarios de la PGU pueden seguir trabajando. Entonces, la pregunta es qué impacto produce esto en ello, y el impacto es que lo más probable
es que afecte a aquellos afiliados con menores salarios. Para estas personas nos parece que esto podría tener un impacto negativo en cuanto a empleo formal. Es decir, si una persona de 65, 67 años hoy día está trabajando y le suben la PGU, lo más probable es que esa persona decida efectivamente dejar de trabajar. Es como una cuestión relativamente obvia y está estimado en el estudio que se contrató para estos efectos y que ya es público. Ahora, este es un grupo muy chiquitito, así que la verdad es que desde el punto de vista macro agregado no es mucho, pero es un impacto significativo. Debiéramos esperar entonces que para este grupo objetivo de la población se reduzca el incentivo a trabajar y eventualmente a cotizar en forma voluntaria por esta vía. Un segundo grupo son aquellas personas que tienen que son mayores de 65 años y que podrían obtener la PGU si es que se elimina la focalización. Es decir, personas que hoy día no son beneficiarias ni podrían serlo porque hay un tope, ¿no es cierto?, de hasta el 90%, pero que se extendería más allá. Bueno, la verdad es que en este caso, se piensa que las personas jubiladas que dejaron de trabajar no se verían afectar su comportamiento, ya dejaron de trabajar, así que ahí no pasa nada. Y es posible que aquellas personas que estén trabajando pudieran ver reducida su jornada laboral, ¿no? Aquellas personas que tenían ingresos altos, de edades avanzadas, podrían reducir su oferta de trabajo. Es un efecto similar al anterior, pero también es un grupo relativamente, bastante pequeño y por lo tanto el efecto agregado es relativamente marginal. Creo que lo más relevante son las personas que trabajan menores de 65 años, este grupo más grande de personas que podrían verse afectados en esta materia. Y entonces para aquellas personas de rentas bajas, y le queda poco año para jubilar, es decir, una persona que tiene, digamos, una mujer de 55, un hombre de 60, le quedan 5 años para jubilar, y que tiene una renta muy baja, el incremento en la PGU es un claro desincentivo a la participación, porque el agregado de esos últimos 5 años de cotización no le va a cambiar prácticamente nada a su pensión final. Entonces, ¿para qué cotizar si es que no me va a subir la pensión final? En ese caso, me quedo con la PGU y me paso a la informalidad, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto sobre el mercado del trabajo de la PGU en personas de rentas bajas y de edades avanzadas, que es negativo y que es bastante claro y en el estudio lo cuantifica. Hay una probabilidad que es un poco complicado de explicar, pero está en el informe, si se lo podemos mandar para que ustedes lo vean, del orden del 3,1% que se reduce la probabilidad de trabajar de estas personas y de pasar a la informalidad. O sea, desde este punto de vista es negativo. Hay un efecto que sí me gustaría mencionar y es que hay un impuesto implícito que existía con la pensión solidaria, con el sistema de pensiones solidaria y que desapareció con la PGU. ¿Cuál es el impuesto implícito? Que si yo estaba por sobre la tasa, cuando yo empezaba, mientras más ganaba, el aporte previsional solidario iba reduciéndose. De manera que en lugar de, si yo pasaba de ganar 100 a ganar 110, la pensión, el aporte solidario se reducía porque yo había generado ingresos autónomos por sobre los 100 originales. Ese impuesto con la PGU se redujo. Y eso efectivamente es un efecto positivo sobre la participación, porque a cada uno le genera un incremento neto en su renta el generar más ingresos, el trabajar más. Ese elemento desaparece para aquellas personas. La eliminación de este impuesto implícito desaparece con la creación de la PGU. Pero es importante resaltar que no desaparece del todo, porque en la práctica lo que ocurre es que se traslada más alto en la distribución del ingreso. Porque el incremento, el acceso a la PGU tiene también una pensión base inferior y una pensión base superior, y cuando las personas tienen una renta entre esas dos rentas, recibe solo una parcialidad del ingreso, digamos, de la PGU. Entonces, de todas formas, para la mayor parte de la población chilena, este efecto desaparece y tiene un efecto, por lo tanto, positivo sobre la formalidad,
pero se traslada solo a rentas muy altas, rentas por sobre el $1.000.000, a que efectivamente todavía queda ese efecto operando más allá. Esto es básicamente lo que les puedo comentar, que es nuestra visión de este proyecto, y quedo por supuesto disponible para todo tipo de preguntas, comentarios y sugerencias que pudiéramos tratar en el Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Guillermo. Vamos a empezar una ronda de preguntas, pero yo quiero señalar lo siguiente, y quiero aclarar, ministra, me interesa mucho que lo que yo quiero, no sé, usted siempre me escucha, pero hace todo lo que usted quiere. Sí, no, lo que yo le quiero pedir, ministra, para que quede absolutamente claro, porque parece que lo están entendiendo mal algunos periodistas, nosotros al acuerdo que hemos llegado aquí es de que nosotros vamos a tomarnos 1 o 2 sesiones. Si tienen que haber 3, porque el tema es muy... Habrán 3, pero la idea es que en 1 o 2 sesiones nosotros vayamos despejando temas. Ahora, se entiende que si el gobierno quiere sugerir alguna indicación, obviamente esa indicación tiene que conocerla primero este comité técnico. Sí, para que no hayan duda de eso. Yo no lo especifiqué porque es una cosa obvia, que obviamente pasa por ello, y nosotros conversaremos con nuestros asesores y ustedes presentarán, pero para que quede absolutamente claro, aquí no hay ningún acuerdo con el gobierno, sino que hay una modalidad de trabajo que se va a ocupar 1, 2 y quizás 3 sesiones, dependiendo la complicación del tema, 1 o 2 sesiones. Veamos. Pero por lo menos para este primer tema, yo voy a citar el próximo lunes a las 11 de la mañana, de 11 a 1, el próximo lunes. Tenemos que hacer un esfuerzo. La otra vez cuando yo consulté, quedamos de acuerdo que cuando los días lunes de 11 a 1, y obviamente tenemos que conversar con las personas que nosotros vamos a invitar. Esto va a ser en Santiago, y el próximo miércoles sería bueno que estuviera presente, digamos, el Ejecutivo con sus especialistas para el primer tema. Ofrezco la palabra, senador Kuchel, y después la senadora Sepúlveda, que quieren hacer algunas consultas. En primer lugar, agradecer a don Guillermo Larraín su exposición, que para mí es muy útil. Y bueno, el caso de mi región, como digo, tiene un alto porcentaje de informalidad, y esa informalidad creció en un año solamente 18,8%, lo repito porque me parece complicado. Y el señor Larraín aquí nos dice que cuando una persona con bajas remuneraciones, mujeres con 55, hombres con 60, en fin, acercándose, ya no les convendría. Pero cuando esa persona es informal, ese universo es mayor. Eso me parece que no está cubierto. Y después, aquí se menciona grupos de menor educación. En el caso de mi región, la educación pública es baja, pero está bajando más. La productividad es baja y está bajando más. Y los territorios geográficos de reducido desarrollo económico, tenemos zonas extremas, presidente. Y no hay inversión que las acerque a esas zonas extremas. Entonces, todos estos elementos están jugando en este momento en contra de mi región, en contra de la gente de mi región. Y lo otro, una cosa que me gustaría, que no he podido encontrar un número, hoy día todos los ahorros previsionales van al mercado ahorro-inversión, al mercado de capitales. La propuesta del gobierno es que una parte vaya a solidaridad, que yo lo llamo gasto corriente, porque la solidaridad es un desembolso inmediato, no va a ahorro, no va a depósito. Entonces, si ya tenemos disminución en la inversión extranjera, disminución en la inversión interna, pública como privada, vamos a disminuir también la capacidad de este ahorro obligatorio en transformarse en inversión. ¿Me explico, señor Larraín?
ese número existe, se ha hecho un análisis de sensibilidad de ese impacto de pasar un pedazo, ese 3%, que iba a inversión, ahora a gasto corriente. Gracias. Senadora Sepúlveda Alejandra. Muchas gracias, presidente. Sumarme al agradecimiento, ¿no? Al Consejo y en forma particular al señor Larraín. Yo creo que es muy interesante esto de cómo vamos, ¿no? Viendo cómo influye la PGU en los distintos tramos, ¿no? En los distintos tramos. Entonces, a ver si nos pudiera explicar si esto está desagregado también. A mí me interesa mucho qué es lo que le pasa a la clase media, porque usted planteó lo de una mujer, ¿no es cierto?, 55 años, no sé si dijo el monto, pero ¿cómo esto lo vamos a desagregar aún más? Está el estudio, ¿no? Porque en la clase media, ¿no? Con un promedio más alto de jubilación, la proporción que influye la PGU es menor, ¿ah? Y poder revisar qué es lo que pasa con eso. Lo segundo es que falta la segunda parte, ¿no? Porque una es la PGU, y eso sin duda, la informalidad nos preocupa, cómo ir incorporando la PGU, pero no alterando o que quede el equilibrio para la informalidad, que es lo que usted planteó. Pero por eso es muy importante cómo estimulamos, cómo se estimula el ahorro. Que un poco lo que plantea el gobierno es a través del estímulo en la creación del seguro social, ¿no? Por ahí se dice el 0,1 UF, ¿no es cierto?, cuando tú tengas 30 años. Entonces, es como si la historia estuviera incompleta, lo que están planteando. Pues solo es la PGU, pero para estimular el ahorro, y para que esa persona no se vaya a la informalidad, sino que siga cotizando, tiene que haber un estímulo accesorio, ¿no es cierto?, un estímulo complementario que tiene que ver con lo que está planteando el gobierno en el seguro social. ¿Cómo lo ve el Consejo? ¿Si lo han analizado así o existen otros mecanismos en los cuales ustedes están pensando? Porque el estímulo a lo contributivo tiene que estar. O sea, no es posible que solo estemos hablando de la PGU sin entender que por el otro lado tiene que haber un mecanismo que permita, ¿no es cierto?, estimular el ahorro. Compartir absolutamente la línea de la pobreza, tenemos que subir esto hasta la línea de la pobreza y que ustedes cada 4 años, como lo plantea el proyecto del gobierno, puedan ir revisando, ¿no es cierto?, esta cifra. Pero el cuento no se hace completo si no tenemos el seguro social u otro mecanismo que ustedes planteen que estimule el ahorro, y ahí se nos termina la informalidad, siempre y cuando ese estímulo sea mucho mayor que la PGU. Eso, presidente. Senador Edwards, y después contesta. Gracias, presidente. Agradecerle al invitado su presentación. Quería preguntarle si nos puede traducir a números el tema, porque el estudio que encargaron para efectos el efecto del proyecto en el mercado laboral nos dice una disminución del 3,1 en la probabilidad de las personas coticen. No sé cuál es el universo del cual está hablando, cuántas personas, qué sé yo, y después habla de que por la eliminación de este impuesto implícito aumentaría el 1,3 de cierta cantidad de personas que son las que ganan más de 729.000 pesos, lo que entendía acá. Entonces, si le puede poner un poco más de número para entender exactamente de qué estamos hablando en el estudio. Lo segundo, no sé si no la escuché, pero a mí me gustaría saber su opinión sobre el proyecto. Más allá nos dio cifras, qué sé yo, pero su opinión, no le va a dar los detalles, usted los conoce, pero por ejemplo su opinión sobre la separación de la industria, su opinión sobre la participación estatal en esta separación, o si hay mecanismos a su juicio que funcionan para incentivar el ahorro, para el pilar contributivo, qué cosas se podrían hacer. Eché de menos un poco su opinión respecto a lo que estamos haciendo. Opinión que es muy valorada y obviamente, especialmente la parte de opiniones, ojalá nos pueda decir qué cosas cuentan con el acuerdo de todos los consejeros, porque aquí veo que me imagino que hay cierta variabilidad en las opiniones, cuáles cuentan de las opiniones con todo el apoyo de todos los consejeros. Gracias, presidente. Don Guillermo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente.
Bueno, respecto a lo que señalaba el senador Cucho, yo creo que es muy importante seguir entendiendo mejor el fenómeno de la informalidad, porque honestamente, salvo lo que ha pasado este año, nunca, yo ya llevo 20 y tantos años metido en este tema, y nunca el tema de la informalidad había sido un tema tan relevante como lo es hoy día. A pesar de que, como decía la ministra al inicio, cuando uno mira los números agregados, no es que hayan subido, de hecho han bajado un poquitito. Pero igual es importante. Es importante, no podemos tener tanta gente, casi un cuarto de la población chilena que trabaja en el sector informal, sin previsión, sin pagar impuestos, expuestos. Entonces me parece que eso es súper importante y celebro que a ustedes les parezca relevante y que en algunas, claro, en el promedio esconde lo que esté pasando en los extremos. Puede ser, no conozco exactamente qué puede estar pasando ahí. Ahora, es muy importante también, como sugería el senador Kuchel, porque los cambios en la formalidad e informalidad no hay que ponernos ante ojeras. Esta cuestión no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es lento. Esto necesariamente es lento. Pero hay cosas que uno puede hacer por el lado de la educación, porque hay mucha gente que no tiene en realidad conciencia de su propio envejecimiento. Eso es lo primero. Uno envejece a poquitito. Nos ha pasado a todos. Y nos damos, claro, entonces nos damos cuenta tarde de que envejecimos. Entonces la idea de tener un rol más activo en educación profesional me parece que es súper legítimo. Ahora, me gustaría hacer un guiño. Esta es mi primera aparición formal como presidente del Consejo. O sea, voy a hacerle el quite a la pregunta del senador Edwards respecto del resto de la reforma. Tengo una opinión clara. Dentro del Consejo, además, evidentemente que hay opiniones diversas que conviven bien. Quiero decir que dentro del Consejo el ambiente que hay es muy bueno. Es muy bueno. Y podemos hablar francamente y tener diferencias de opinión, pero dentro de un ámbito muy bueno. Pero lo que sí quisiera decir una cosa. Porque acabo de hablar de educación, ¿cómo aprenden los países? Los países no aprenden con discursos. El más lindo de los discursos no enseña. Los países aprenden viviendo cosas, haciendo cosas. Y eso, de hecho, y quiero volver un poco al tema que hablé al inicio, por eso que creo que es tan importante aprobar una reforma, es para que el país vaya aprendiendo, para que el país salga de este inmovilismo en el que estamos. Necesitamos aprender haciendo cosas, no diciendo cosas. Y ese hacer cosas es lo que va a enseñar a la población respecto del sistema previsional. ¿Qué es lo que ve hoy día la población respecto del sistema previsional? ¿Qué es lo que aprende? Aprende que estamos todos desconfiando unos de otros. Que resulta que las AFP no tenían la plata, la tenían. Que resulta que la pensión que nunca íbamos a superar la línea de pobreza, la superamos. Yo creo que es importante para la educación, porque estoy hablando de educación en el sentido que señalaba el senador Kuchel, es muy importante que haya una reforma para que el país vaya aprendiendo. Quiero insistir en eso y no en los detalles, pónganse ustedes de acuerdo, nosotros podemos colaborar en ayudar en eso. Ahora, sobre el tema del ahorro que decía el senador Kuchel, no nos hemos metido a hacer los cálculos del pilar contributivo, porque nosotros estamos en el pilar no contributivo. Entonces, hay muchos cálculos, la Dirección de Presupuesto tiene, hay varias instituciones que han hecho informes, pero nosotros como Consejo no lo hemos discutido, tal como tampoco hemos discutido formalmente, sí, informalmente, pero no formalmente, los componentes de la reforma, y yo puedo intuir que estamos más o menos de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, entonces no podría tampoco, aun cuando quisiera responder esa parte de la pregunta, no mi opinión, ¿qué piensa el Consejo? No tenemos opinión sobre el proyecto, solo aquella parte que nos compete. Ahora, la senadora Sepúlveda, creo que la clase media es un gran tema. Y la PGU es muy importante, pero para la clase media tiene un problema. Uno es que efectivamente la pensión, aun cuando se sube la pensión base inferior respecto de cómo se entregaba la pensión básica solidaria, sigue estando en un nivel que llega en torno al, imagino yo, al porcentil 80 de la población. Eso es clase media más acomodada, pero es clase media. Entonces, respecto de esa población, ¿qué podemos decir? Uno, que este elemento del impuesto implícito se reduce
Entonces se favorece que la clase media por esa vía aumente su participación, su formalidad y sus incentivos al ahorro. Eso lo favorece. El incremento en la PGU juega en forma negativa, pero como tienen ingresos más altos, el efecto marginal es un poquitito más chico que para el promedio de la población. Lo que hizo el estudio es para el promedio de la población. Entonces, para la clase media yo diría que el efecto es un poco más bajo. ¿Ah? Entonces, para el total de la población, y esto respondiendo un poco a lo que decía el senador Edwards, para el total de la población hay un efecto más grande de desincentivo al ahorro, porque hay un efecto sobre los sectores más bajos que es muy masivo, que el efecto positivo de la eliminación del impuesto implícito. Para el total de la población eso es negativo. Para este grupo en particular eso es más matizado. Es difícil, no podría dar un número exacto, pero es un poco más matizado. Para la población es negativo, pero para ese grupo es probablemente menor. Terminó. O sea, respecto a eso, si puedo seguir respondiendo preguntas, yo tengo que estar en Santiago a las 7 de la tarde. Pero yo primero me pidió la palabra la ministra. Después el senador Kuchel y senadora Sepúlveda. Sí, yo agregar algunos datos, agradecer también la presentación del presidente del Consejo Consultivo Previsional, que además está estrenando, como señaló. Quería comentar a propósito de la duda del efecto de esto en el ahorro previsional agregado, a propósito por su intermedio de la pregunta del senador Kuchel, como el contrafactual es que no hay reforma, la verdad es que la trayectoria de recuperación de los fondos del mercado doméstico en su acumulación, de acuerdo a los últimos parámetros que la IPRES ha actualizado y que estaban contenidos en el impacto regulatorio, estiman que las pérdidas por retiro se van a demorar, o el desfonde por retiro, 7 años. Con reforma, esto se demora 4 años en recuperar el mercado doméstico de capitales, lo cual es bien relevante porque no estamos entre la división de un 6 o de un 3%, sino que lo que tenemos es o seguimos con el 10 o nada. Esa es la realidad que hoy día hay. El tema es que si nosotros queremos acelerar, entre otras cosas, la recuperación de lo que fueron los retiros, hay que destinar a ahorro previsional. Lo segundo es que en el informe de impacto regulatorio se establece el efecto que esto tiene en materia de formalidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que precisamente se hace es generar un reconocimiento por año cotizado. Y al generar un reconocimiento por año cotizado, el beneficio se asocia directamente a la formalidad. Esa estimación es de un 2% de reducción de la informalidad por ese solo efecto en el largo plazo. Junto con ello hay otras iniciativas cursando. En relación a la informalidad de su región, senador, estaba viendo los datos y en efecto es superior al promedio. De hecho, desde el 2017 es superior al promedio. Es una cifra que ha persistido y ocurre en algunas regiones, tiene harto que ver con la matriz productiva. Pero en particular, sobre lo que señala el presidente, ¿cierto?, Guillermo Larraín, quería señalar que estos efectos que se pueden producir en materia de desincentivo a la formalidad en ciertos y determinados sectores se ven precisamente compensados con la parte contributiva. Porque los beneficios de la parte contributiva se asocian a los años cotizados. Esto también está desglosado en el informe de impacto regulatorio, que no es parte de las competencias del CCP, porque ve la parte no contributiva. Entonces, eso es lo que busca equilibrarse. Lo señalo porque dentro de las propuestas que se nos han hecho llegar, quiero comentar que una que nos hicieron llegar los gremios empresariales hace poco para fortalecer la formalidad, es aquella que dice relación con que dentro del pilar no contributivo, es decir, de la PGU, se debieran reconocer los años cotizados. Es decir, alguien que cotizó en la AFP debiera tener una mayor cotización. Pero eso, además de ser reparto puro y duro y un beneficio definido y un pasivo para el Estado, genera otra serie de consecuencias porque no está directamente vinculado a la fuente de la cotización. Y esto tiene que ver con la formalidad también. Entonces, hay medidas que hay que ir tomando que sean equilibradas. Sin duda, la PGU contribuyó y logró llegar a los sectores medios, que era lo que no hacía el pilar solidario, ¿cierto? En la parte de la APS, sí. Pero, claro, estos resultados que muestran este estudio señalan que el efecto de aumentar las pensiones no contributivas, ¿cierto?,
disminuían en el 3,1%, la posibilidad de seguir cotizando o desincentivaban, Guillermo, la cotización, como usted señalaba, pero la eliminación del impuesto específico, del impuesto implícito, me fue el impuesto específico de los combustibles, del impuesto implícito que significaba tener más, mire, esto es así, para el APS se les calculaba un aporte previsional hasta la PEPAS, que era una medida. Entonces las personas mientras más ahorro previsional tenían, menos aporte previsional solidario tenían. Al crearse la PGU con un rango más ancho, digamos, de entrada de la clase media, lo que se hace precisamente es eliminar este costo alternativo, y por eso se habla de un impuesto implícito, lo cual hace que el incentivo a seguir trabajando siga siendo igual y crezca incluso en 1,3%. ¿Por qué? Porque las personas ya no, por tener unos pesos más en su ahorro previsional, se les quita el aporte del Estado. Es proporcional, cierto, pero es mucho más alto de lo que la PEMAS tenía antes. Entonces, hay efectos que se compensan en sí. Lo relevante, por cierto, una de las cosas relevantes es que seguimos teniendo a las personas que están en el pilar no contributivo puro, bajo la línea de la pobreza. Y de acuerdo al informe de la Superintendencia de Pensiones, solo con pilar no contributivo tenemos cerca de 490 y algo mil personas, 449.000 personas. Solo pensión no contributiva, o sea, casi 450.000 personas. Estas personas son las que están fuera de la línea de la pobreza. Entonces, después vienen los que han cotizado. Los PGU contributivos, que son 1.288.000 personas. Entonces, estamos hablando de cifras de magnitud bastante importantes. Eso, presidente, me parecía necesario para poder contribuir al debate. Muchas gracias, ministra. Voy a prorrogar por 10 minutos más la sesión y el primero que me pidió la palabra era el senador Galilea y después los demás restantes. Yo les pido que sean cortitos porque... Ya, senador Galilea. Es que como usted no ha hablado, por eso le di la prioridad. No, pero no se me venga. No, muy breve a don Guillermo. Me da la impresión, mirando así, no tenemos el estudio, pero las conclusiones, de que los incentivos para un mejor comportamiento de ahorro previsional son muy difíciles de lograr. Porque al final, si uno mira que 1,3% diga que en realidad va a ahorrar más, o 3,1% dice que va a ahorrar menos, lo que habla más allá del 1,3 o el 3,1 es que hay una inelasticidad respecto al comportamiento previsional que es gigantesca. Y no es raro porque tengo entendido que esto se ha visto en muchísimos países y al final el largo plazo, o sea, mejor dicho, el corto plazo siempre le gana al largo plazo en este asunto. Entonces, quería, porque aquí podríamos hacer muchas hipótesis, quería hacer una pregunta si es que existe ya un estudio, porque hay algo que debiera haber mostrado un comportamiento distinto, no respecto del ahorro, pero sí respecto del momento en jubilarse, que es la PGU. En principio, si es que yo recibo la PGU, independientemente de que me jubile o no, debiera provocar, así estoy suponiendo un homo economicus, bueno, así lo haría yo por lo menos, si es que estoy ganando, no sé, 500.000 pesos, 800.000 pesos, y recibo el 100% de la PGU, bueno, yo sé que hay un tema de postular, que hay que simplificarlo, pero en principio, salvo que realmente tenga problemas de salud severo, o salvo que realmente no tolere más el lugar donde estoy trabajando, yo debiera postergar mi jubilación para seguir recibiendo mi sueldo, recibir la PGU, etcétera. Existe ya, por supuesto que un porcentaje todavía muy relevante de la gente que recibe PGU ya estaba jubilada, por lo tanto, esto se puede analizar con los últimos 2 años nomás de personas que cumplieron 65 años. No sé si el Consejo tiene algún dato o el Ministerio tiene algún dato de que ese comportamiento se empezó a observar o aparentemente la gente
igual nomás se jubila apenas puede y no espera. Y una cosita que tiene que ver con eso, usted, Guillermo, señaló que la gente, a propósito del estudio, decía, no, pero que como acumula poco capital en los últimos años, le parecía indiferente postergar o no postergar la jubilación. Yo creo que Porque va a recibir poco. no, porque efectivamente el aumento de ahorro en los últimos 5 años, pero yo tengo un comentario ahí, lo que mueve la aguja ahí no es eso, lo que mueve es la postergación de la edad de jubilación, porque si yo jubilo 5 años después o 7 años después, proporcionalmente a la expectativa de vida, eso es muy relevante y por lo tanto influye muchísimo más que el ahorro que yo pueda acumular en esos 5 o 7 años. Entonces ahí me parece que hay que afinar ese dato desde el punto de vista de educación previsional, porque me da la impresión de que, no sé, una mujer, por ejemplo, que posterga, que tiene ahorros, por supuesto que si tiene 5 millones de pesos esto es indiferente, pero si tenía una razonable cantidad de ahorro contributivo y posterga en 5 años su edad de jubilación, su cambio en pensión es relevante. Creo que es relevante, no porque haya ahorrado más, sino que porque el divisorio, por así decirlo, de sus años de pensionado cambia drásticamente. Entonces, ahí tenía esas dos observaciones, pero la que más me interesaba era si es que existe ya algún dato de alteración de comportamiento en edad de jubilación, dado cómo se paga la PGU. Yo le voy a pedir que vayamos contestando las últimas 3 preguntas. Primero contestarle la de él, después la de que va a preguntar. Ya, ok. Sí, es que se vincula lo que plantea el senador Galilea con lo que acaba de plantear doña Alejandra Sepúlveda. Porque usted mencionó acá los beneficios de la eliminación, la señora ministra también lo mencionó, de la eliminación del impuesto implícito en la creación de la PGU. Y la pregunta de doña Alejandra Sepúlveda es cambiar ese impuesto implícito que se eliminó ahora ya a un beneficio, a un estímulo. ¿Y cuánto mueve la aguja para el cambio del comportamiento, considerando el aumento de la edad? Y después, ese es un punto que es decir en otras palabras lo que yo le entendí a la senadora Sepúlveda. Y lo segundo es que la señora ministra dice que recuperamos los fondos en 7 años con el proyecto, pero usted está sin el proyecto. Con el proyecto en 4, pero pensando en 3%, no en 6%. Eso nomás, eso. Sí, Es lo que parece. sí, presidente, sí. Presidente, mire, nosotros aquí yo creo que la mayoría, igual como ustedes en el Consejo, tenemos cierto grado de concordancia en la pensión garantizada universal. O sea, si tuviéramos que solo legislar con eso, yo creo que estaríamos relativamente acordados. ¿Ah? Entonces, si lo que pasa es que lo que yo planteaba era, tú tienes la pensión garantizada universal y me preocupa la clase media, porque las personas de menores recursos tú tienes la pensión garantizada universal y eso los salva, sin duda. Pero la clase media, ¿ah? La clase media que tiene grados de ahorro y todo, por eso la pregunta era qué es lo que significaba para esa clase media esta PGU, que según los antecedentes que nosotros tenemos, no es marginal, pero sí va disminuyendo en la medida, ¿no es cierto?, que tenga mayores ahorros. Eso es así, disminuye. En cambio, el estímulo que deberíamos crear viene en la otra, en la contributiva, porque ahí sí tiene la clase media, ¿no?, que tiene ahorro, que tiene tiempo de ahorro, tiene el estímulo para decir, mira, aquí sí que tengo, ¿no es cierto?, la posibilidad de aumentar mi PGU más la posibilidad de aumentar ese estímulo que tenemos que crear, ¿no? Que tenemos que crear, póngale cualquier nombre, en el caso del gobierno, el nombre de seguro social, porque tú estimulas
cantidad de recursos, UF, ¿no? UF, que también, ¿no es cierto?, se reajusta UF por cada año que tú cotizas. Entonces, en la medida que nosotros incorporemos este 3%, lo que sea, ¿no es cierto?, de la cotización, tú dices, puedo mejorar esto en 30 años, puedo entregar un estímulo a los 30 años que tú cotizaste o entregarlo a los 20. O sea, eso es lo que uno pide, que podamos entender que si no la formalidad la vamos a aumentar, si solo es PGU en la clase media, uno dice una mujer, 55 años, 58 años, sin duda va a querer jubilar después para obtener la PGU, ¿no? Y eso es lo que tú estás pidiendo, cómo cambió la aguja ahí. Pero al mismo tiempo te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo jubilo antes o jubilo porque lo que me va a ingresar, no sé, si yo sigo aumentando mi jubilación, no voy a tener PGU, o voy a tener, es más marginal lo que voy a recibir. Entonces, por eso es que es interesante que aumento mi edad, mi tiempo de cotización, porque voy a tener un estímulo positivo para esa jubilación. Y eso es lo que tenemos que crear. Coloquemos el nombre que sea. Hoy día es seguro social, que yo creo que es la fórmula, ¿no? Pero si no, la clase media va a ser la gran perjudicada en esta reforma. Eso, presidente. Le damos a don Guillermo y ahí estaríamos terminando la sesión. Muchas gracias, presidente. La verdad es que muy buenos comentarios. Senador Galilea tiene toda la razón respecto de esta inelasticidad. O sea, los patrones de comportamiento en términos de previsión son súper difíciles de alterar. Eso es un dato de la causa. Entonces, uno puede decir el 1,3 o el 3,1 es mucho o poco, es al menos estadísticamente significativo. Eso es lo que sí puedo decir. Por lo tanto, hay un efecto que vale la pena considerar, pero van a ser siempre efectos relativamente reducidos. Ahora, si es que todo el mundo trabajara en una empresa del sector formal, porque ¿cuál es el problema con las rentas bajas? Es que están en el sector o informal o en sectores vulnerables, donde lo que hacen la gente en la práctica es que, bueno, o se va directamente a la informalidad, o negocia con el empleador, ¿no es cierto?, que le cotice por un monto más bajo o que lo contrate por el lado, porque lo que en realidad mueve la aguja, para utilizar su expresión, es el ingreso hoy. Lo que la gente quiere es plata hoy. Entonces, cualquier cosa que uno pueda hacer para que la persona tenga un poco de plata hoy, la verdad es que le va a servir. Entonces, si yo le garantizo un monto de pensión como lo hace la PGU, se facilita ese intercambio. Porque yo sé que si ahorro los últimos 5 años de mi vida laboral formal, los ahorro, el incremento en la pensión resultante de ese ahorro es tan chico que me conviene más negociar con mi empleador hoy día que me pague el 10% o cualquiera sea la tasa de cotización futura, que me lo pague hoy día y es plata para el bolsillo hoy y no... porque ya la PGU me está garantizando un monto sustantivamente más elevado una vez que yo jubile. Esto no ocurre para rentas muy bajas. Esto no ocurre en las empresas del sector formal, porque ahí ya no ocurre, en las empresas grandes, las establecidas, esto no ocurre porque esa negociación el empleador no la acepta. Entonces el problema que tiene la PGU se centraliza sobre todo en las rentas bajas, que es lo que dice el informe. Una pregunta chiquita, ¿y en Chile se paga poco? Si el ingreso es poco... Sí, bueno, tiene que ver con el ahorro después. O sea, a ver, ¿Se pagan poco ahorro? yo quiero hablar más bien, bueno, todavía no se ha aprobado la reforma, así que no podemos hablar de suficiencia. O sea, yo hablo de suficiencia como individuo. Como individuo. Lo que nos interesa es que la pensión sea proporcional a lo que la persona generó durante su vida. Si una persona ganó poco durante esa vida por distintas razones, lo importante es que la pensión le permita mantener la calidad de vida que obtuvo durante su vida laboral. Eso es lo que yo quisiera decir. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál va a ser el monto, cuál es la aspiración de tasa de reemplazo que quisiéramos, pero lo que quisiéramos no es que una persona que fue toda su vida pobre se transforme en rica cuando se jubila. Queremos que el sistema le garantice a cada uno una cierta calidad de vida que se continúa digna entre la vida activa y la vida pasiva.
Ahora, sobre la postergación de la edad de jubilación, se puede hacer un estudio más específico, pero en la práctica está calculado acá. ¿Ah? Porque precisamente lo racional para una persona del sector formal es postergar. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Ah? Si es que no tengo ninguna posibilidad de negociar con mi empleador un trato distinto, lo único que te conviene es postergar. Pero si se puede negociar, si puedo encontrar alguna forma, lo racional es no postergar. ¿Ah? Y de hecho lo que muestran estos datos es que el efecto marginal es de reducción del estímulo. ¿Ah? Ahora, transformar el impuesto implícito que decía el senador Kuchel en estímulo, ahí está creo que ahí está el corazón de lo que debiéramos estar discutiendo. Esa es una opción. ¿Ah? Los gremios empresariales dicen subamos la PGU en función de los años. ¿Ah? Puede ser. Creo que son dos formas que buscan lo mismo, entregar un estímulo. Mi impresión, y esto es más opinión personal, es que el problema que tiene eso es que el 0,1 está financiado con la cotización y por lo tanto es plata que está. Mientras que la PGU son platas del Tesoro Público, que vamos a tener que venir año a año a pedirle al ministro de Hacienda que acuerde esos recursos. ¿Ah? Creo que ahí hay una diferencia, una discusión que ustedes pueden hacer. Pero ciertamente hay que buscar un estímulo por ahí y ese es un estímulo que es relativamente útil. Y sobre la clase media, senadora Sepúlveda, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, creo que ese es todo el tema. ¿Cómo? O sea, no es todo el tema, es una parte importante del tema. ¿Ah? Si logramos hacer que la pensión supere la línea de pobreza, que la supere con algún margen, creo que vamos a haber logrado una cosa importante, pero la clase media tiene un problema, porque como dice usted, el efecto sobre su tasa de reemplazo se reduce a medida que uno va avanzando hacia niveles de clase media más alta. Entonces una persona que ganó toda su vida 1.200.000, que no es una persona rica, una persona de 1.200.000, un profesor que termina como director. Bueno, ese grupo, esas personas, el efecto de la PGU sobre su tasa de reemplazo es bastante chica. ¿Ah? Y por lo tanto yo creo que hay que buscar instrumentos distintos y que no son la PGU. Yo le agradezco, don Guillermo, ha sido muy explícito, muy interesante la opinión del Consejo Resolutivo y lo vamos a invitar para ir conociendo la opinión de ustedes. Es muy importante sobre los otros temas. Ya hay dos miembros seleccionados por los distintos partidos que son miembros de la Comisión Resolutiva, entonces va a ser muy importante este avance. Así que yo les agradezco a todos y los convoco para el próximo lunes a las 11, de 11 a 1 en el ex Congreso Nacional, en donde vamos a escuchar a las personas temáticamente. ¿Sí? ¿Podría yo pedir que profundizara el Consejo en relación al efecto de la PGU en la clase media? Yo creo que esto es brutal desde el punto de vista de cómo va disminuyendo en la clase media esto. O sea, si nos pudiera enviar por escrito eso, a mí por lo menos yo creo que nos interesaría, porque la clase media de este país es la que siempre ha estado desprotegida. Bueno. Sí, interesante. Sí, podemos hacerlo. O sea que esa información es la que está precisamente en el estudio de tasa de reemplazo que se hizo. Entonces podemos hacerla llegar, porque en el fondo ustedes recuerden que la PGU se entrega completa hasta los 730.000 pesos y de ahí hasta el 1.212.000 me parece, va decreciendo. El tema es que pensionados de 730 para arriba hay muy poca gente, menos del 20%. Por tanto, de ahí para abajo están todos y sacan la PGU completa. Pero vamos a hacer ese análisis sí, porque el impacto en tasa de reemplazo es lo relevante. Por eso que de la noche a la mañana no vamos a solucionar el problema, tenemos que empezar a hacerlo en forma gradual. Bueno, veamos qué pasa, Sí, nos juntamos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido la sesión y agradeciéndole infinitamente, don Guillermo, muchas gracias, se levanta la sesión.